Muy buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos al tiempo de oración matutina. Hoy es el día sábado 16 de mayo y hoy nos toca ver la palabra en Deuteronomio capítulo 19, versículos 1 al 14. Deuteronomio 19, versículos 1 al 14. Hoy vamos a ver el tema de las ciudades de refugio, Ahora, en Números 35, versículos 9 al 28, vamos a encontrar una palabra más detallada sobre estas ciudades de refugio. Lo que vamos a ver hoy día es que Dios nos llama como cristianos, como hijos suyos, a buscar la justicia porque Dios es un Dios justo, porque Dios ama la justicia. Entonces vamos a empezar aquí en Deuteronomio capítulo 19, empezando a leer juntos en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da, para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá: aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenían amistad con su prójimo anteriormente. Por tanto yo te mando, diciendo, separarás 3 ciudades. Entonces Dios le dice a su pueblo, antes de que entran ellos a la tierra prometida, antes de cruzar el río Jordán y entrar a la tierra de Canaán, Dios se preocupa por la justicia. Y por eso Dios de antemano le dice a su pueblo, antes de que entren ustedes a conquistar la tierra, quiero que hagan esto, que se acuerden hacer esto, que esto sea lo primero que hagan ustedes. Aparten 3 ciudades de refugio, donde una persona que mata a otra persona sin querer, queriendo, involuntariamente, o sea, que es un accidente, que esa persona pueda huir allí a buscar asilo, protección, refugio. ¿Por qué? Porque alguien puede ir tras esa persona para matarlo a él o a ella, para vengarse. Y Dios no quiere que se derrame sangre inocente. Ahora vemos aquí en el pasaje que Dios da condiciones específicas que uno tiene que cumplir para poder huir a estas ciudades de refugio. 2 condiciones específicas. Primeramente, tiene que ser un accidente. O sea, no puede ser algo premeditado, algo deliberado, algo ya planificado. O sea, hay una diferencia legalmente cuando se habla de un homicidio voluntario y un homicidio involuntario. ¿Ok? El involuntario es cuando es un accidente. Fue verdaderamente sin querer, queriendo. En ese caso, esa persona tiene que ser inocente. ¿Ok? Y la segunda condición que se da es que no tiene que haber ningún conflicto entre esas 2 personas. No tiene que haber una enemistad, que no hayan pleitos, que no haya una deuda pendiente. O sea, que se ve claramente que no hay ninguna mala intención. No hay intencionalidad de parte del que mató a la persona. Entonces se tienen que cumplir esas 2
condiciones. ¿Y por qué? Dios es muy sabio al dar estas condiciones, porque el hombre es muy astuto, es muy pecador y puede fingir que todo haya sido un accidente. Por ejemplo, digamos que fulano me debe una deuda de $5,000 y no me lo ha pagado. Entonces ya lo quiero matar. Si yo soy una persona muy mala, lo que yo puedo hacer es agarrar un carro barato, un coche y a manejar y a chocar el carro contra la persona y luego salirme y qué sé yo, fingir que los frenos del carro no estaban funcionando. Oh, que no, fue un accidente. Ay, qué tragedia, pobrecito que murió esta persona. Pero si llega la policía a investigar o algún conocido que dice, el que murió, él tenía una deuda con el que lo atropelló. Ahí sí, entonces se puede ver que esa persona no es inocente. Esa persona es culpable porque fue un homicidio voluntario, fue premeditado, fue algo que se hizo deliberadamente, intencionalmente. Ahora, claro que pueden haber muchos casos donde no existe una mala intención y que verdaderamente es todo un accidente. Un ejemplo, pasó algo muy triste cuando estaba yo sirviendo como pastor de jóvenes en California. Había un estudiante mío que yo creo que tenía unos 13 o 14 años en ese entonces. Estaba manejando, estaba en el carro con su mamá. Su mamá estaba manejando. Su mamá es una trabajadora social y trabaja con mucha gente con escasos recursos. Son gente, wow, excelente, gente muy, muy buena. Pero de repente ella estaba manejando en la noche y en eso estaba manejando y ¡pum!, chocó contra algo. Y cuando paró el carro y dio la vuelta, vio que era un señor, que había atropellado a un señor y que lo había matado. Llegó la ambulancia y vieron que pues ya no tenía vitales, estaba ya la persona muerta, tirado así en la calle y la mamá súper estresada y el joven de 13 a 14 años que vio todo eso, cómo atropelló a su mamá el señor se fue volando por encima del parabrisas y él quedó traumado. La mamá me marcó y dice, pastor, esto es lo que me pasó ahorita, por favor, aconseja a mi hijo, ora por él, ayúdale a poder superar esta trauma. Oré por él, me reuní con él, fuimos a comer, nos sentamos, le expliqué que lo que vemos aquí en la palabra, que lo que hizo su mamá fue un accidente, o sea, no fue algo deliberado, no fue algo a propósito. Hacerle entender que su mamá pues no tenía la culpa para nada, que no se preocupara. Pasaron varios meses y pues, al final la madre fue a corte, se presentó delante del juez y hubieron testigos y todo eso, y cuando llegó la ambulancia vio que el señor estaba completamente ebrio, estaba borracho. Pues el juez decidió que no era la culpa de la mamá de mi estudiante, que era la culpa del señor que estaba borracho y que se tiró a la calle, que se cayó así en la calle borracho. Entonces pueden haber casos como esos donde uno mata a otra persona sin querer queriendo, y en ese caso pues la persona debe ser inocente, o sea, la persona no se debe de culpar. Entonces dice aquí la palabra, seguimos en el versículo 8. Entonces las ciudades de refugio son específicamente para este tipo de personas que han cometido un gran accidente, ¿sí? Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Entonces Dios le permitió al pueblo de Israel establecer 3 ciudades de refugio al costado este del río Jordán y 3 al lado oeste, o sea, ya entrando a la tierra prometida de Canaán.
¿Y por qué 6 en total? Para que siempre haya una ciudad de refugio lo suficientemente cerca de mí, para yo poder huir, para yo poder correr y llegar ahí sano y salvo y buscar asilo y protección, para que no me maten en camino a esa ciudad de refugio. Es la misericordia de Dios que está proveyendo, que Dios está estableciendo. Podemos decir que estas fortalezas de protección donde no pueden matarlo, donde está protegido por Dios mismo. Pero vemos también que habían personas que buscaban utilizar estos asilos, estas ciudades de refugio, para protegerse cuando ellos eran culpables, cuando eran homicidas, cuando era un homicidio voluntario. Dice en el versículo 11: pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre, para que muera. No le compadecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. Entonces dice aquí la palabra de Dios claramente en el versículo 11: pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare. O sea, vemos aquí una intencionalidad. Fue algo deliberado, no fue un accidente, lo mató. O sea, fue un homicidio. En ese caso, esa persona no puede disfrutar el privilegio que ofrece la ciudad de refugio. O sea, él no tiene el derecho de ser protegido, de recibir asilo. Él tiene que ser matado. Luego sigue en el versículo 14 y aquí pues cambia de tema el pasaje. Habla de otra injusticia. Dice la palabra de Dios aquí: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Dios, en su infinita sabiduría, había repartido en la tierra a cada tribu, a cada persona. Dios lo hizo de una manera justa y correcta y buena. Pero habían casos donde las personas trataban de robarle secretamente a los demás, cambiándole un poco los límites. Mi terreno está hasta aquí, pues lo voy a expandir un poco más y voy a tragarme el terreno de mi vecino. Qué triste, ¿no? Que hay tanta avaricia en el ser humano, que el ser humano es tan corrupto, es tan malo. Pero eso es lo que vemos aquí en el versículo 14. Y Dios está diciendo: yo aborrezco la injusticia, la corrupción, los abusos de poder. Y tristemente muchas veces son los que tienen poder o los que tienen dinero que se abusan de los que no tienen. Y Dios aborrece eso. Un ejemplo que les puedo dar ahorita, ya hablamos acerca de esta tragedia, ¿no? En el estado de Georgia, este joven afroamericano Ahmaud Arbery, que fue fusilado por dos hombres blancos, un padre y un hijo, que sin evidencia, sin justificación, lo mataron con un rifle cuando él estaba haciendo ejercicio, estaba corriendo. Lo mataron en el mes de febrero y hasta ahorita que estamos a mediados del mes de mayo, han llevado preso al padre y al hijo. ¿Por qué? ¿Por qué se demoraron tanto tiempo? ¿Por qué no se hizo justicia inmediatamente? Porque tristemente el padre antes trabajaba para la policía, tenía conexiones. Y tristemente en nuestros países se ve eso, la corrupción. No hay ley. Ni la policía obedecen la ley y enforzan la ley. O sea, la policía misma se deja comprar fácilmente por una cantidad de dinero
O sea, los que tienen dinero, los que tienen poder se salen con las suyas siempre. Dios aborrece eso. Dios lo ve todo, Dios lo sabe. Si por ejemplo hayas tenido tú un conflicto fuerte con tus hermanos por una herencia, por el terreno que dejó papá o por la herencia que dejó mamá, que el abuelo ya falleció y ahora todos están peleando. Aunque quizá el juez terrenal no haya hecho justicia, acuérdate que tenemos un Padre Celestial que todo lo sabe y todo lo ve y que Él hará justicia. ¿Qué es lo que vemos en el pasaje de hoy? Vemos que Dios aborrece la injusticia y Dios ama la justicia. Y por eso nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo Jesús, debemos de amar la justicia también. Tenemos que luchar contra toda injusticia. Tenemos que buscar la manera de establecer el reino justo de Dios aquí, en esta tierra. Cuando el cristiano ve una injusticia como el racismo, no debe de decir, pues no es gran cosa. No, nosotros tenemos que odiar el racismo, aborrecer el racismo como Dios lo aborrece. Tenemos que luchar contra la injusticia y eliminarla si es posible. Pero también tenemos que acordarnos de algo. De que esa injusticia que debemos de eliminar en el mundo también está en nuestros corazones. Al meditar en el pasaje de hoy dije, ¿pero qué pasa con las personas que mataron voluntariamente? O sea, deliberadamente. ¿Hay refugio para ellos? ¿Hay un lugar donde puedan ellos huir y buscar asilo y protección? Y la respuesta aquí en el Antiguo Testamento es no. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora tenemos que confesar humildemente ante Dios que ninguno de nosotros peca sin querer, queriendo. Nadie peca involuntariamente. Nadie es obligado a pecar. Nadie peca en ignorancia completa. Cuando yo miento, yo sé que Dios aborrece la mentira y la falsedad. Pero aún así lo hago para protegerme a mí mismo, para verme bien ante la gente, para no tener que sufrir las consecuencias. Yo sé que odiar a una persona en mi corazón es igual que matarla, que yo soy homicida, pero lo sigo haciendo, sigo odiando a esa persona, lo sigo juzgando en mi mente, hablo mal de esa persona. Sin querer, queriendo. Todo pecado nuestro es una desobediencia deliberada, intencional de nuestra parte. Es rebeldía total en contra de Dios. Ninguno de nosotros puede decir, fue sin querer queriendo. Fue por ignorancia. Tal vez puede ser por ignorancia. Pero yo creo que ahora todos los que estamos en la iglesia y que ya hemos estado escuchando la palabra y conocemos un poco más de Cristo Jesús y lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, ninguno de nosotros puede decir, fue un accidente. Un hombre no puede decir, le fui infiel a mi esposa
sin querer queriendo. Fue un accidente. No. Fue algo voluntario. Hicimos nuestra voluntad al pecar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Que hemos pecado voluntariamente, y la palabra aquí dice que los que pecan voluntariamente, los que matan deliberadamente, tienen que ser matados, apedreados. Y es por eso que en el Nuevo Testamento tenemos el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Jesús es el verdadero y mejor refugio. Jesús es la verdadera ciudad de refugio. Él es el asilo perfecto. Y no tenemos que huir, no tenemos que correr 25, 30 kilómetros para llegar bajo su protección. Todo lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos y hermanas, es arrepentirnos humildemente ante Dios, arrodillarnos, hincarnos, postrarnos ante el Señor, confesar nuestros pecados y refugiarnos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermanos y hermanas, nosotros no tenemos una persona, un vengador que viene tras nosotros para matarnos con una navaja, con un hacha. Está el Dios Todopoderoso, omnisciente, que merece no solamente matarnos, sino también enviarnos al infierno. Pero de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Él derramó su sangre. Él murió una muerte humillante sobre la cruz. Al final resucitó en poder y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Jesús es nuestro refugio eterno. Así que al orar en esta mañana, oremos de esta manera. Dios, ayúdame a odiar la injusticia que existe en este mundo. Y como hijo de luz, como tu amado Hijo, oh Dios, como verdadero discípulo de Cristo Jesús, ayúdeme a luchar contra toda injusticia y maldad y corrupción que existe en este mundo. Que yo no sea pasivo e indiferente. Que yo luche contra toda maldad. Y que tengamos la humildad suficiente para reconocer que sí, tenemos que luchar contra la injusticia que está allá afuera, pero también tenemos que luchar contra la injusticia y la maldad que está aquí dentro de mi persona. Y que cuando yo pego, cuando caigo, yo no tengo que correr a 6 diferentes ciudades de refugio. Puedo dirigirme directamente a Cristo Jesús, mi Salvador, mi ciudad de refugio. Refugiémonos en Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Ayúdanos a luchar contra la injusticia que está allá afuera, contra la injusticia que está aquí adentro, y a refugiarme, oh Dios, en Cristo, a buscar mi asilo, mi salvación, en Cristo Jesús, mi Salvador. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy.